Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos las palabras graves, agudas y esdrújulas. También veremos un poco sobre las palabras sobreesdrújulas, ¿ok? Entonces, ¿qué son las palabras graves, agudas y esdrújulas? Simplemente es una forma de clasificar a las palabras según la posición de su sílaba tónica. ¿Pero qué es esto de la sílaba tónica? La sílaba tónica es la sílaba de una palabra que suena más fuerte, es decir, la más intensa. Por ejemplo, nosotros podemos tener la palabra corazón, ¿ok? La palabra corazón. Podemos dividir a esta palabra en sílabas. La sílaba co, ra y son, ¿ok? ¿Cuál de estas sílabas es la que suena más fuerte? Corazón, corazón. Evidentemente, la sílaba tónica es la última sílaba, ¿ok? Porque vean, si quitamos la intensidad a la última sílaba, tendríamos corazón, corazón. Ya no es lo mismo que corazón. Entonces, evidentemente, aquí está la sílaba tónica. Corazón, corazón, ¿ok? Tenemos ahí la sílaba tónica. ¿Y dónde está ubicada la sílaba tónica? En la última. La sílaba tónica es la última. Entonces, cuando la sílaba tónica sea la última, se dice que es una palabra aguda, ¿ok? Por ejemplo, tenemos otra palabra que puede ser café. Café, ¿ok? Esta tiene dos sílabas, café. ¿Cuál es la sílaba tónica? Evidentemente la última. Café es la que suena más fuerte. Si le quitamos esa intensidad a la última sílaba, se escucharía café. Café. Ya no es lo mismo que café, con esa intensidad en la última sílaba. Café, café, café. Ya no es lo mismo, ¿vale? Entonces, como la sílaba tónica, es decir, la que se escucha más intenso, está en la última, también es una palabra aguda. Y entonces aquí ya tenemos a nuestras primeras palabras, las palabras agudas, que son aquellas las cuales su sílaba tónica se encuentra en la última. Es decir, la sílaba tónica es la última sílaba. Ahora, vamos a ver algo muy importante, así que es importante que no adelanten este video. Tenemos la palabra mantel, ¿ok? La palabra mantel. Si la dividimos nosotros en sus sílabas, sería la sílaba man y la tel, mantel. Evidentemente la sílaba tónica es la última, mantel. Si le quitamos esa intensidad, se escucharía mantel, mantel. No es lo mismo mantel que mantel, ¿ok? Entonces, como la sílaba tónica está en la última, también es una palabra aguda. No hay duda de que es una palabra aguda porque la sílaba tónica es la última. Pero aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Esto de aquí. La palabra mantel no lleva acento. Es una sílaba aguda. Es una palabra aguda, perdón, porque su sílaba tónica está en la última, ¿ok? Y sin duda es una palabra aguda, pero la palabra mantel no lleva acento, lo quitamos. Entonces, ¿cuándo se van a acentuar las palabras agudas? ¿Cuándo se acentuarán las palabras agudas? Las palabras agudas se van a acentuar cuando terminen en alguna vocal o cuando terminen en la letra N o S. Solo en estos casos, cuando terminen en cualquier vocal o cuando terminen en N o S. ¿Y cuáles son las vocales? Pues las vocales de toda la vida, las que aprendemos en el kinder. A, E, I, O, U. Esas son las 5 vocales. Si una palabra aguda, es decir, que tenga su sílaba tónica en la última, termina en una vocal, va a llevar acento. O también que termine en N o S. Por ejemplo, corazón no termina en vocal, no termina en ninguna A, E, I, O, U, pero termina en una N. Entonces lleva acento. Y recuerden que los acentos se ponen solamente en las vocales. No se les vaya a ocurrir ponerle acento a la N o ponerle acento a la Z. No, los acentos se ponen en las vocales.
todas estas vocales, estas 5 vocales, son las que van a llevar acento. Las consonantes, que las consonantes son todas las letras del abecedario que quedan. Las consonantes son todas las letras del abecedario menos las vocales. Creo que hay 26 consonantes y solo 5 vocales, ¿ok? Las que se acentúan son las vocales, ¿vale? Y aquí la palabra café, vean, es una palabra aguda y se va a acentuar porque termina en una vocal, en la E. La E es una vocal, así que se acentúa. La palabra mantel también es una palabra aguda, pero no termina en la L. La L no es N, tampoco es S y no es una vocal. Entonces no se acentúa, aunque sigue siendo una palabra aguda. Espero que esto haya quedado claro, ¿vale? Tomen captura de este apartado, porque seguimos con las palabras graves o llanas. Vean, si tenemos nosotros la palabra revólver, y la separamos en sus sílabas, tendríamos re, vol, ver, ¿ok? Tenemos 3 sílabas, revólver. ¿Dónde está la sílaba tónica, la más intensa? Revólver, revólver, claramente está aquí, ¿ok? Revólver. Si le quitamos esa intensidad a la penúltima sílaba, quedaría revolver, revolver, revolver. No es lo mismo revolver que revólver, ¿ok? Revolver, revólver. Un revólver es un arma, ¿ok? Y un revolver es de revolver algo, vaya. Entonces no es lo mismo revolver que revólver con esa intensidad. Entonces, esta es una palabra grave o también llamada llana, ¿ok? ¿Y cuáles son las palabras graves o llanas? Son las que tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba. La penúltima, es decir, antes de la última. Esta es la última y la penúltima es la que va antes de la última. Esas son las palabras graves o llanas. Su sílaba tónica es la penúltima. Ahora, si yo tengo la palabra resumen, resumen, y la separamos en sus sílabas, sería re, su, men, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la sílaba tónica? Resumen, resumen. Claramente está aquí. Podemos notarlo porque aquí se escucha la mayor intensidad. Resumen, resumen. No es lo mismo resumen que resumen. Si notan, le acabamos de quitar la intensidad a esta sílaba y se escucha resumen, resumen. No es lo mismo resumen que resumen, resumen. Entonces, ¿por qué no está el acento aquí? Porque hay una regla para acentuar las palabras graves o llanas. ¿Y cuál es esa regla? Es todo lo contrario a las palabras agudas. Recordemos que las palabras agudas se van a acentuar cuando terminen en alguna vocal o cuando terminen en la N o la S. Pues las palabras graves o llanas es todo lo contrario. Vean que aquí está la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra grave. Y cuando se acentúan cuando no terminan en alguna vocal o cuando no terminan en N o S. Es todo lo contrario a las palabras agudas. Cuando no terminen en vocal. Cuando no terminen en vocal. Es decir, A, E, I, O, U. Cuando no terminen en alguna de estas vocales, ahí se van a acentuar. O cuando no terminen en N o S. Por ejemplo, esta sí termina en N, por lo que no se va a acentuar. Porque claramente nos dice que no terminen, Va a llevar acento si no terminan. No terminan en N o S. Pero esta sí termina en N. Entonces no va a llevar acento, ¿vale? Esta sílaba, la sílaba tónica, no va a llevar acento. Porque está terminando en N. Y la regla nos dice que no termine. Se pone acento si no termina en N o S. O también se va a poner acento si no termina en alguna de estas vocales, ¿ok? Y vean, no es N,
no es S y no es ninguna de las vocales, ¿ok? Entonces esta sílaba tónica sí va a llevar acento. Esta sí va a llevar acento porque sí está cumpliendo la regla de no terminar en N, S o cualquier vocal. Termina en R. No es N, no es S y no es ninguna vocal. Entonces aquí sí va a llevar acento. Revolver, ¿ok? Y recuerden que los acentos siempre se les va a poner aquí a las vocales. No se les ocurra ponerle acento a la V o ponerle acento a la L. No, siempre van en las vocales. Esa sílaba tónica sí se acentúa. Y esas son las palabras graves o llanas. Tómenle captura para que lo estudien después porque vamos a pasar con las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas las cuales su sílaba tónica es la antepenúltima, es decir, va antes de la penúltima. Veamos con un ejemplo porque todo siempre se entiende mejor con un ejemplo. Podríamos tener la palabra recóndito. Recóndito. La separamos en sus sílabas. Re, con, di, to. Recóndito, ¿ok? Tenemos 1, 2, 3, 4 sílabas. Esta es la última, esta es la penúltima y la que va antes de la penúltima es la antepenúltima, ¿ok? Es decir, esta de aquí. En el tercer lugar del final. Esta es la final, esta es la, digamos, la segunda antes del final y esta es la tercera antes del final. Antepenúltima, ¿ok? Veamos, ¿dónde tiene su sílaba tónica la palabra recóndito? Recóndito, recóndito. Claramente la tiene justo aquí, en la antepenúltima sílaba. ¿Ok? ¿Por qué? Si nosotros le quitamos esa intensidad, tendríamos recóndito, recóndito. No es lo mismo recóndito que recóndito, recóndito. Si le añadimos esa intensidad, suena a la palabra recóndito que nosotros ya sabemos desde siempre, ¿no? Entonces aquí está la sílaba tónica, la que suena con mayor intensidad. Recóndito, recóndito, ¿ok? Y aquí es más fácil, ¿por qué? Porque la regla para acentuar estas palabras esdrújulas es muy sencilla. Todas las palabras esdrújulas llevan acento. Todas van a llevar tilde. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo de una palabra esdrújula. Me acabo de dar cuenta. Esdrújulas. Esdrújulas. ¿Dónde está la sílaba tónica, la que tiene mayor intensidad? Esdrújulas. Esdrújulas. Claramente está aquí. Si le quitamos esa intensidad, tendríamos esdrújulas. Esdrújulas, esdrújulas. No es lo mismo esdrújulas que esdrújulas. Entonces aquí la última, la penúltima, antepenúltima, ¿ok? Es una palabra esdrújula. La palabra esdrújula es una palabra esdrújula, vaya. La palabra recóndito es una palabra esdrújula. Entonces, la misma palabra esdrújula es una palabra esdrújula. Y cuando se acentúan, siempre, la sílaba tónica siempre va a llevar acento. Y recuerden que los acentos se ponen en las vocales. Entonces, aquí tenemos su acento. Recóndito también va a llevar acento en la vocal, en su vocal. La sílaba tónica de las palabras esdrújulas siempre se acentúan. Otro ejemplo podría ser la palabra ecológico. La separamos en sus vocales. Ecológico, ¿ok? La última sílaba, la penúltima sílaba y la antepenúltima sílaba, ¿ok? Entonces, ecológico, ecológico. ¿Dónde tiene la sílaba tónica? Ecológico, claramente está aquí, ecológico. Entonces es una palabra esdrújula porque su sílaba tónica es la antepenúltima. Y acabamos de decir que todas las palabras esdrújulas van a llevar acento, acento en su sílaba tónica.
Entonces, ecológico lleva acento aquí. Ecológico. No es lo mismo ecológico que ecológico. Ecológico, ecológico, ecológico. Ecológico, ecológico. Si notan la diferencia, estoy haciendo esto a propósito para que noten la diferencia de cuando está presente la sílaba tónica y cuando no. Y bueno, recuerden esto, siempre se acentúan, las esdrújulas siempre se acentúan. Y ya por último, y para no alargar más este video, veremos las palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas ya son menos comunes. Y llevan su sílaba tónica antes de la antepenúltima. Antes de la antepenúltima, es decir, en el cuarto lugar antes de la última. Por ejemplo, yo tengo la palabra llévatelo. Entonces la separamos en sus sílabas. Llévatelo. Esta es la última sílaba, la penúltima sílaba, la antepenúltima sílaba y la que va antes de la antepenúltima es esta que está aquí. Llévatelo. ¿Dónde tiene su sílaba tónica la palabra llévatelo? Llévatelo. Claramente está aquí. Si le quitamos esa intensidad, sería llévatelo, 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 llévatelo. No es lo mismo llévatelo que llévatelo, llévatelo, ¿ok? Entonces, como aquí está la sílaba tónica y está antes de la antepenúltima, esta es la antepenúltima y está un lugar antes de la antepenúltima, es una palabra sobre esdrújula, ¿ok? Y las palabras sobre esdrújulas, al igual que las esdrújulas, siempre se van a acentuar. Siempre. Las palabras esdrújulas y las sobresdrújulas siempre se acentúan. Y bueno, esto es todo por este video porque ya he mirado que se hizo un poquito largo. Así que hasta aquí le vamos a dejar. Este es de los videos más importantes porque nos ayudan a distinguir las palabras según su sílaba tónica. Como les dije al principio, clasifican a las palabras según la posición de su sílaba tónica. Y también nos dan una regla de cuándo acentuar las palabras, ¿vale? Entonces, si les ha servido, por favor, regálenme un like y compartan el video para que otras personas sepan esta información. Y nada, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.